Fijaros, a mí me sigue fascinando, a la vez que alarmando, algo que ocurre solo, solo ocurre en este sistema ancestral de opresión de una mitad de la humanidad contra la otra mitad. Solo ocurre en este caso, y es quién decide lo que es violencia y lo que no. Es decir, en todos los casos de relaciones, estructuras de opresión, de opresión, de discriminación y de violencia de un colectivo sobre otro, quien decide lo que es violencia es el sujeto oprimido. Y además se escucha la voz más crítica del sujeto oprimido. Sin embargo, en el caso del ancestral sistema del dispositivo de sexo-género como mecanismo estructural de opresión hombre-mujer, aquí nos permitimos dudar de cuando vosotras decís, o el feminismo radical abolicionista dice que esto es violencia y que supone borrado de las mujeres, venimos sobre todo cierta posición, y no te cuento los masculinos, donde tiramos de los mecanismos misóginos. Estáis exagerando, eso os lo estáis inventando, eso es vuestro porque sois unas privilegiadas. Es decir, se produce una mirada desde el lado opresor al cuestionamiento de vuestra posición como sujeto oprimido. Y esto solo ocurre en este mecanismo. Y ocurre precisamente en la entrada, vamos a llamarlo caballo troyista, de una masculinidad diversa que quiere suplantar a las mujeres. Y lo primero que hace es negar que esto os afecte. Cosa que me parece fascinante. Fijaros cómo a nivel incluso político, cuando el gobierno español ha pretendido legislar siguiendo esta corriente globalista y de elevar a la categoría de identidad y el borrado de la categoría sexo, no ha preguntado al feminismo radical abolicionista español. No les ha llamado a consulta. No vaya a ser que, es decir, la voz más legítimamente crítica de que, y argumentada con la sabiduría centenaria ya feminista, de que esa legislación supone violencia estructural e institucional contra las mujeres, esa voz no se ha escuchado. ¿Y qué otras voces aparecen? Pues aparecen estas voces cargadas de masculinidad diversa, que reivindican derechos y deseos masculinos, insisto en este lado que es el que me ocupa, del que yo me dedico a investigar, que utiliza todos los mecanismos misóginos, machistas y violentos, hasta el punto de ahora devolver el lado, vamos a decir, la carga de discriminatoria y llamaros discriminadoras a vosotras. Y aparece la famosa palabra, que es este nuevo mantra, que antes os llamábamos brujas, feminazis, y ahora os llamamos TERFs. Y es fascinante cómo se rearma el mecanismo de, como ha ocurrido históricamente, que ante las voces reivindicativas, vindicativas, las voces de la sabiduría, del conocimiento, en este caso feminista, son neutralizadas con el ninguneo y con el señalamiento, como si ahora vosotras fuerais, y digo vosotras, entiéndase lo que pretendo decir, fuerais las violentas. Y esto es sorprendente porque solo pasa en este mecanismo. ¿Por qué? Porque el discursivo es mente patriarcal. El discursivo está producido por una mente patriarcal que no considera que la otra mitad de la mujer tenga una voz, la otra mitad de la sociedad tenga una voz reconocible. ¿Cómo es posible que a estas alturas no percibamos una voz reconocible de autoridad en nada menos que un movimiento, una posición filosófica incluso, de pensamiento, donde nos habéis explicado
hasta la saciedad de todas las maneras pedagógicas posibles, que el dispositivo de sexo-género ha de ser abolido, como en su día se abolió la nobleza, la sangre azul, porque es una estructura incompatible con la igualdad y con los derechos humanos per se. Sin embargo, ahora nosotros, y digo nosotros, esta mente patriarcal abefénica, se rearma y progresa en la dirección donde no se va a distinguir quién es el opresor y quién es el oprimido. En esa equidistancia fluida de opresiones opresiones, oprimidos y opresores interseccionales, relativistas, multiculturales, los hombres, la masculinidad, va a salirse con la suya y va a tener a su disposición de nuevo todos y vamos a decir revisados sus privilegios. Van a seguir las explotaciones sexuales, las explotaciones reproductivas, vamos a seguir matando a las mujeres y nadie va a saberlo explicar, porque ¿quién mata a quién ahora? ¿Quién mata a quién ahora? Y esto es esencial, entender que nos metemos en una deriva transhumanista, postmoderna, de absoluta distopía, porque hemos roto con el materialismo histórico de una realidad que hemos querido cuestionar creyéndonos que yo me crea algo significa que es verdad. Todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad. Rousseau, no es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.